Génesis, el fundamento de toda la revelación divina. Hermanos, hoy iniciamos un recorrido extraordinario por toda la Escritura. Vamos a comenzar en Génesis y, con la ayuda de Dios, avanzaremos paso a paso hasta llegar al libro de Apocalipsis. Sin embargo, antes de estudiar el primer versículo de Génesis, necesitamos comprender algo fundamental. ¿Por qué este libro es tan importante? ¿Por qué Génesis ha sido objeto de tantos ataques a lo largo de la historia? ¿Por qué filósofos, escépticos, ateos y críticos bíblicos han dirigido tantos esfuerzos contra este libro? La respuesta es sencilla, porque si Génesis cae, gran parte del fundamento doctrinal de la Biblia también cae. Pensemos por un momento, si no hubo una creación real, entonces surge una pregunta inevitable: ¿de dónde vino todo? Si no existió un Adán histórico, ¿cómo entró el pecado al mundo? Si no ocurrió una caída real, ¿por qué existe la muerte? Si el pecado no tiene un origen histórico, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y si no necesitamos un Salvador, entonces la obra redentora de Cristo pierde su significado. Por esa razón, el enemigo ha intentado desacreditar Génesis desde el principio. No es casualidad que los primeros capítulos de la Biblia sean también los más cuestionados, porque aquí encontramos los cimientos sobre los cuales descansa toda la revelación posterior. Cuando llegamos a los Evangelios, descubrimos que Jesucristo trató los acontecimientos de Génesis como hechos históricos. Jesús habló de Adán y Eva, habló del matrimonio establecido desde el principio, habló de Abel, habló de Noé. Si Cristo consideró históricos estos acontecimientos, entonces nosotros debemos tomarlos con la misma seriedad. Ahora bien, debemos entender algo importante. La Biblia no fue escrita como un libro de especulación filosófica. La Biblia tampoco fue escrita para satisfacer toda curiosidad científica del ser humano. La Escritura fue dada por Dios para revelar la verdad acerca de Él mismo, acerca del hombre y acerca de su plan de redención. Por eso Génesis comienza con una declaración impresionante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una afirmación extraordinaria. La Biblia no comienza argumentando, no comienza defendiendo, no comienza presentando evidencias. Comienza declarando una verdad absoluta. Dios existe. Dios estaba antes del universo. Dios estaba antes del tiempo. Dios estaba antes de la materia. Dios estaba antes de todo lo creado. Y esta sola afirmación separa completamente la cosmovisión bíblica de todas las demás explicaciones humanas. Mientras muchas religiones antiguas enseñaban que el universo surgió de guerras entre dioses o de fuerzas caóticas impersonales, Génesis presenta un único Dios eterno, soberano y todopoderoso. Un Dios que no forma parte de la creación, un Dios que no depende de la creación, un Dios que existe independientemente de la creación. Y esto tiene enormes implicaciones para nuestra fe, porque significa que todo lo que existe depende de Dios, pero Dios no depende de nada. Significa que la creación no es eterna, el universo no es eterno, la materia no es eterna, solamente Dios es eterno. Y esta verdad será el punto de partida para todo lo que estudiaremos en las próximas enseñanzas. Ahora bien, al llegar a este punto surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. ¿De dónde vino todo lo que existe? Cada cultura, cada civilización y cada generación ha intentado responder esta pregunta. Y precisamente aquí encontramos una de las grandes diferencias entre la revelación divina y el pensamiento humano. El hombre siempre ha tratado de descubrir sus orígenes observando el mundo que lo rodea. Dios, en cambio, nos revela nuestros orígenes por medio de su palabra. Y esta diferencia es fundamental, porque ningún ser humano estuvo presente cuando comenzó el universo. Ningún científico observó el origen del tiempo. Ningún filósofo estuvo allí cuando apareció la materia. Ningún investigador presenció el inicio de la existencia. Todos los seres humanos llegamos después. Por lo tanto, cualquier explicación sobre los orígenes necesariamente depende de una interpretación de la evidencia disponible. Y aquí debemos ser cuidadosos. La verdadera discusión no es entre personas que tienen fe y personas que no tienen fe. Todos ejercen fe en algo. El creyente deposita su confianza en la revelación de Dios. El naturalista deposita su confianza en explicaciones exclusivamente materiales. Ambos parten de presuposiciones fundamentales. La diferencia está en cuál de esas presuposiciones ofrece una explicación más coherente de la realidad.
A lo largo de la historia han surgido numerosas teorías acerca del origen del universo. Algunas culturas antiguas enseñaban que el mundo nació de conflictos entre dioses. Otras afirmaban que la materia siempre existió. Algunas sostenían que el universo era producto del azar. Y en tiempos modernos han surgido nuevas explicaciones que intentan describir el origen de todas las cosas sin la necesidad de un creador. Sin embargo, todas enfrentan una dificultad común. Ninguna puede responder de manera definitiva la pregunta más básica de todas. ¿Por qué existe algo en lugar de no existir nada? Incluso si alguien afirmara que el universo surgió mediante determinados procesos físicos, todavía quedaría sin responder una cuestión más profunda. ¿De dónde provinieron las leyes físicas que hicieron posible esos procesos? ¿De dónde provino la energía? ¿De dónde provino la materia? ¿De dónde provino el orden observable del universo? Las teorías pueden describir ciertos mecanismos, pero no necesariamente explican el origen último de esos mecanismos. La Biblia, por el contrario, comienza precisamente donde terminan las especulaciones humanas. En el principio creó Dios. Esa declaración responde inmediatamente a la pregunta fundamental. El universo existe porque Dios quiso que existiera. La materia existe porque Dios la creó. El tiempo existe porque Dios lo estableció. Las leyes que gobiernan el cosmos existen porque proceden del Creador, y aunque la Escritura no pretende ser un tratado científico moderno, sí proporciona el fundamento filosófico y teológico que hace inteligible la existencia misma del universo. Pensemos por un momento en el orden que observamos a nuestro alrededor. Las galaxias siguen patrones definidos. Los movimientos planetarios obedecen leyes precisas. La complejidad de la vida revela una organización extraordinaria. La información contenida en el ADN supera cualquier sistema humano de almacenamiento de información. Mientras más profundamente estudiamos la creación, más compleja y asombrosa resulta. Y esto nos conduce a una observación importante. Cuando encontramos información organizada, normalmente concluimos que existe una mente detrás de ella. Cuando vemos un libro, asumimos que hubo un autor. Cuando vemos un edificio, asumimos que hubo un arquitecto. Cuando observamos una computadora, asumimos que hubo un diseñador. Sin embargo, muchas veces se nos pide creer que el sistema más complejo jamás observado apareció sin una inteligencia detrás de él. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué explicación armoniza mejor con la realidad que observamos? ¿La existencia de un diseño apunta hacia un diseñador? ¿O debemos creer que el orden, la información y la complejidad surgieron completamente por accidente? La Biblia responde esta pregunta desde su primer versículo. No nos presenta un universo producto del caos descontrolado. Nos presenta una creación que existe porque un Dios sabio, poderoso y soberano decidió traerla a la existencia. Y precisamente por eso Génesis no comienza hablando del hombre, no comienza hablando de la tierra, no comienza hablando de los animales, comienza hablando de Dios, porque para comprender correctamente cualquier aspecto de la realidad, primero debemos comprender quién es el creador de esa realidad. Toda la historia bíblica descansa sobre esta verdad fundamental. Dios es el origen de todas las cosas, y todo lo demás encuentra su significado únicamente en relación con Él. Pero existe otra razón por la cual Génesis es absolutamente indispensable para comprender la Biblia. No solamente nos revela el origen del universo, también nos revela el origen de los problemas fundamentales de la humanidad. Vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento. Vemos violencia, corrupción, enfermedad, injusticia y muerte. Y una de las preguntas más antiguas de la historia es esta: si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? La respuesta comienza en Génesis. Sin Génesis no podemos entender el problema del pecado. Sin Génesis no podemos entender la caída del hombre. Sin Génesis no podemos entender por qué la creación misma parece estar afectada por una profunda corrupción. Cuando observamos el mundo actual, debemos recordar que este no es el mundo tal como salió de las manos de Dios. La creación original fue declarada buena. De hecho, al finalizar su obra creadora, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera. Eso significa que el sufrimiento, la muerte y el pecado no formaban parte del diseño original. Entraron posteriormente en la historia humana. Y precisamente Génesis nos explica cómo ocurrió. Aquí encontramos una diferencia enorme entre la cosmovisión bíblica y muchas filosofías humanas. Algunas enseñan que el mal siempre ha existido. Otras afirman que el bien y el mal son fuerzas eternas en conflicto. Algunas incluso sostienen que el mal es simplemente una ilusión. La Biblia presenta una explicación distinta. El mal no es eterno. El pecado no es eterno. La muerte no es eterna.
Todos ellos tuvieron un comienzo en la historia, y porque tuvieron un comienzo, también tendrán un final. Esta es una verdad profundamente esperanzadora, porque significa que la condición actual del mundo no durará para siempre. El mismo Dios que creó todas las cosas también está llevando adelante un plan de redención para restaurar su creación. Y aquí descubrimos algo maravilloso. La historia de la redención no comienza en Mateo, no comienza en los Evangelios, no comienza en Belén, comienza en Génesis. Muchos creyentes consideran Génesis simplemente como un libro acerca de la creación, pero en realidad es mucho más que eso. Génesis es el comienzo del plan redentor de Dios. Desde sus primeros capítulos encontramos semillas de verdades que florecerán a lo largo de toda la Escritura. Aquí encontramos la promesa de la simiente de la mujer. Aquí encontramos los primeros sacrificios relacionados con la cobertura del pecado. Aquí encontramos las primeras manifestaciones de gracia divina. Aquí encontramos el inicio del pueblo del pacto. Aquí encontramos las promesas que más tarde alcanzarán su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Por eso no debemos leer Génesis como una colección de historias aisladas. Debemos leerlo como el comienzo de una sola historia, la historia de la redención. La historia de cómo Dios rescata para su gloria a un pueblo que no podía salvarse a sí mismo. Y cuanto más avancemos en nuestro estudio, más claramente veremos que toda la Biblia apunta finalmente hacia Cristo. Jesús mismo enseñó esta realidad. Después de su resurrección, explicó a sus discípulos las Escrituras comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde los libros que incluyen Génesis. Cristo enseñó que toda la Escritura da testimonio de él. Esto significa que cuando estudiamos Génesis, no estamos estudiando simplemente acontecimientos antiguos. Estamos estudiando el fundamento de la obra redentora que culmina en Jesucristo. Por esta razón, debemos evitar dos errores comunes. El primero consiste en leer Génesis únicamente como un libro científico. El segundo consiste en leer Génesis únicamente como un libro de historias morales. Génesis contiene acontecimientos históricos reales, pero también contiene profundas verdades teológicas. Su propósito principal no es satisfacer toda curiosidad humana acerca de la creación. Su propósito principal es revelarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su plan para redimir a su pueblo. Cuando perdemos de vista este propósito, corremos el riesgo de concentrarnos en cuestiones secundarias, mientras ignoramos el mensaje central del libro. Y precisamente por eso, antes de analizar los detalles de la creación, debemos comprender el propósito general de Génesis. Moisés no escribió este libro simplemente para informar. Lo escribió para transformar. Lo escribió para revelar al Dios verdadero a una generación rodeada de idolatría. Lo escribió para mostrar que el Señor es el único Dios verdadero. Lo escribió para enseñar que la historia no está gobernada por el azar. La historia está gobernada por la mano soberana de Dios. Y esa verdad sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue cuando Génesis fue escrito por primera vez. Llegados a este punto, debemos abordar una cuestión que ha generado un enorme debate dentro y fuera de la iglesia. ¿Debemos entender los primeros capítulos de Génesis como historia real? Esta pregunta es fundamental porque la manera en que respondamos determinará cómo interpretamos gran parte del resto de las Escrituras. Muchos estudiosos modernos consideran que Génesis 1 al 11 es simplemente una colección de relatos simbólicos, leyendas antiguas o narraciones teológicas sin una base histórica real. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente la Biblia, encontramos una realidad muy diferente. La propia Escritura trata estos acontecimientos como hechos históricos. Mateo 19, 4 a 5. Cuando Jesús enseñó acerca del matrimonio, fundamentó su argumento en la creación de Adán y Eva. Cristo no presentó a Adán y Eva como personajes simbólicos, ni como figuras mitológicas. Los presentó como el fundamento histórico del matrimonio establecido por Dios desde el principio. Lucas 11, 50 a 51. Jesús mencionó a Abel como una persona real dentro de la historia humana. Lucas 17, 26 a 27. Cristo habló de los días de Noé y del diluvio como acontecimientos históricos que sirven de advertencia para las generaciones futuras. Juan 8:56. Jesús habló de Abraham como una persona histórica cuya vida formaba parte del desarrollo del plan de Dios. Romanos 5:12. El apóstol Pablo enseña que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Romanos 5:14. Ese hombre fue Adán. Pablo construye toda su doctrina sobre el pecado, la muerte y la salvación partiendo de la realidad histórica de Adán.
De hecho, si Adán no fue una persona histórica, la comparación que Pablo desarrolla entre Adán y Cristo pierde completamente su fuerza argumentativa. Romanos 5, 18 a 19. Así como la condenación vino por medio de un hombre, la salvación viene por medio de otro hombre, Jesucristo. Observe la importancia de esto. Si convertimos a Adán en un símbolo, tarde o temprano también terminaremos cuestionando la historicidad de Cristo, y eso afecta directamente el corazón mismo del Evangelio. Primera de Corintios 15, 21 a 22. Pablo vuelve a conectar la entrada de la muerte con un acontecimiento histórico ocurrido por medio de Adán. Primera de Corintios 15, 45. Incluso llama a Cristo el último Adán, estableciendo una relación histórica y teológica entre ambos. La conclusión es evidente. Jesús creyó en la historicidad de Génesis. Los apóstoles creyeron en la historicidad de Génesis. La iglesia primitiva creyó en la historicidad de Génesis. Y por esa razón, nosotros también debemos acercarnos a este libro reconociendo que estamos leyendo acontecimientos reales que ocurrieron dentro de la historia redentora. Ahora bien, afirmar la historicidad de Génesis no significa ignorar los géneros literarios presentes en el texto. Debemos interpretar correctamente cada pasaje. Debemos prestar atención a las figuras literarias. Debemos reconocer el uso del lenguaje descriptivo. Debemos analizar cuidadosamente la gramática y el contexto. Pero una cosa es reconocer recursos literarios y otra muy distinta es negar la realidad histórica de los acontecimientos narrados. Cuando Moisés escribió Génesis, no estaba componiendo poesía mitológica, estaba registrando los actos de Dios en la historia. Y esto nos conduce a otro aspecto extraordinariamente importante. Los primeros 11 capítulos de Génesis funcionan como el fundamento de todo lo que viene después. En estos capítulos encontramos la creación, la caída, el primer asesinato, la expansión del pecado, el diluvio, la preservación de la humanidad mediante Noé y el origen de las naciones después de Babel. Todo lo que encontraremos posteriormente en la Biblia descansa sobre estos acontecimientos fundamentales. Por eso no debemos apresurarnos al estudiar Génesis. Estamos colocando los cimientos sobre los cuales construiremos todo nuestro recorrido por las Escrituras. Y precisamente porque Génesis establece los cimientos de toda la Biblia, debemos entender que detrás de los debates sobre la creación existe una cuestión mucho más profunda. La verdadera discusión no es simplemente cómo comenzó el universo. La verdadera discusión es quién tiene la autoridad para definir la realidad. Desde el principio de la historia humana, el hombre ha intentado interpretar el mundo independientemente de Dios. Génesis 3, 1 a 6. La primera tentación no consistió simplemente en desobedecer un mandato divino. La serpiente llevó al ser humano a cuestionar la palabra de Dios y a establecerse a sí mismo como juez de la verdad. Y ese mismo patrón continúa hasta nuestros días. Cada vez que el hombre intenta explicar la realidad excluyendo a Dios, está repitiendo el mismo error cometido en el Edén. Romanos 1, 21 a 25. Pablo explica que la humanidad, habiendo conocido la existencia de Dios a través de su creación, decidió suprimir esa verdad y sustituirla por explicaciones que colocan a la criatura en el lugar del Creador. Por eso, el estudio de Génesis no es solamente un estudio sobre los orígenes, es un estudio sobre la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos quiénes somos? ¿Quién tiene la autoridad para definir qué es el hombre? ¿Quién tiene la autoridad para explicar el propósito de nuestra existencia? ¿Quién tiene la autoridad para determinar lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta bíblica es clara. El Creador tiene autoridad sobre su creación. Isaías 45, 18. El Dios que creó los cielos y la tierra es también quien determina el propósito para el cual fueron creados. Y esta verdad tiene implicaciones enormes para nuestra generación. Vivimos en una época donde muchas personas conocen cada vez más acerca del funcionamiento del universo, pero cada vez menos acerca de su propósito. Conocen mecanismos, conocen procesos, conocen teorías, pero continúan sin poder responder las preguntas más importantes de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? La ciencia puede estudiar procesos, la filosofía puede formular hipótesis, pero solamente Dios puede revelar el significado último de la existencia. Y precisamente eso es lo que encontramos en Génesis. No encontramos simplemente información, encontramos revelación. Deuteronomio 29, 29.
Hay verdades que el hombre jamás podría descubrir por sí mismo si Dios no decidiera revelarlas. Ningún ser humano podría haber deducido por observación directa cómo ocurrió la creación. Ningún ser humano estuvo presente para observar la formación del universo. Ningún ser humano presenció la aparición de la vida. Por esa razón, dependemos de la revelación divina. Y aquí debemos comprender algo muy importante. La Biblia no se opone al verdadero conocimiento. La Biblia no se opone a la investigación honesta. La Biblia no se opone a la observación de la creación. De hecho, la Escritura constantemente invita al ser humano a observar las obras de Dios. Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Dios. Romanos 1:20. La creación revela atributos del Creador. Lo que la Biblia rechaza no es la investigación. Lo que rechaza es la pretensión de interpretar la realidad excluyendo a Dios. Cuando el hombre intenta comprender la creación ignorando al Creador, inevitablemente llega a conclusiones incompletas. Es como intentar comprender una pintura ignorando al pintor. Es como intentar comprender una obra literaria ignorando a su autor. Es como intentar estudiar un edificio negando la existencia del arquitecto. Cuanto más observamos una obra, más evidente se vuelve la existencia de quien la produjo. Y eso es precisamente lo que encontramos cuando observamos el universo. Orden, diseño, información, complejidad, propósito, características que apuntan hacia una inteligencia superior. Salmo 8, 3-4. David contempló los cielos y llegó a una conclusión profundamente teológica. La creación dirige nuestra atención hacia la grandeza de Dios. Por eso, Génesis comienza con Dios. No comienza con el hombre, no comienza con la naturaleza, no comienza con la materia. Comienza con Dios porque toda comprensión correcta de la realidad debe comenzar con Dios. Y cuando el hombre invierte ese orden, inevitablemente termina confundido acerca de sí mismo, acerca del mundo y acerca de su destino eterno. Por eso, el estudio de Génesis sigue siendo tan relevante hoy como cuando fue escrito, porque las preguntas fundamentales de la humanidad no han cambiado. Seguimos preguntándonos quiénes somos, seguimos preguntándonos de dónde venimos, seguimos preguntándonos por qué estamos aquí, y Génesis nos llevará paso a paso hacia las respuestas que Dios ha revelado en su palabra. A medida que avanzamos en esta introducción, surge una pregunta que muchos creyentes han enfrentado en algún momento de su vida. ¿Por qué deberíamos confiar en el relato bíblico de los orígenes? Después de todo, vivimos en una época donde constantemente escuchamos teorías, hipótesis y explicaciones alternativas acerca del universo, de la vida y del ser humano. ¿Cómo puede un creyente estar seguro de que la Biblia merece su confianza? La respuesta no comienza con el hombre. La respuesta comienza con el carácter de Dios. Números 23:19, la Escritura declara que Dios no miente. Tito 1:2, Dios es presentado como aquel que no puede mentir. Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Estas afirmaciones son fundamentales, porque cuando abrimos las Escrituras no estamos leyendo simplemente las opiniones religiosas de un grupo de personas antiguas. Estamos leyendo la revelación del Dios que conoce todas las cosas, que estaba presente antes de la creación y que no puede engañarse ni engañarnos. Por supuesto, esto no significa que el incrédulo aceptará automáticamente esta conclusión, pero sí significa que la confianza del creyente descansa en el carácter del autor de la revelación. Ahora bien, existe otro aspecto que merece nuestra atención. A lo largo de la historia, las teorías humanas han cambiado una y otra vez. Lo que una generación consideró una explicación definitiva fue posteriormente corregido, modificado o incluso abandonado. Esto no debe sorprendernos. El conocimiento humano es limitado. Nuestra comprensión siempre es parcial. Nuestro acceso a la información nunca es absoluto. Por eso la ciencia, cuando funciona correctamente, está constantemente revisando sus conclusiones a medida que obtiene nuevos datos. Sin embargo, la revelación divina no está limitada por el conocimiento humano. Isaías 46, 9-10. Dios conoce el fin desde el principio. Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito. Esto significa que la autoridad de la Escritura no depende de la capacidad intelectual de sus lectores. Depende de la perfección de aquel que la inspiró. Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda Pedro 1:20-21. Los hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Observe la diferencia. Las teorías humanas son intentos del hombre por alcanzar la verdad.
La Escritura es Dios revelando la verdad al hombre, y esta diferencia es enorme. Cuando el hombre trabaja únicamente desde abajo, observando los efectos presentes e intentando reconstruir el pasado, inevitablemente encuentra limitaciones. Pero Dios no necesita reconstruir el pasado. Dios estuvo allí. Dios es el autor de la historia. Dios es el creador de todas las cosas. Por eso Génesis no nos presenta una hipótesis, no nos presenta una posibilidad, no nos presenta una teoría, nos presenta una revelación. Y precisamente aquí encontramos una de las características más sorprendentes de la Biblia. Aunque fue escrita por numerosos autores humanos durante un período de aproximadamente 1500 años, mantiene una extraordinaria unidad doctrinal. Lo que comienza en Génesis encuentra su desarrollo en el resto de las Escrituras. La creación anunciada en Génesis aparece nuevamente en los Salmos. Salmo 33, 6 a 9. Los profetas afirman la creación, Isaías 40, 26. Los evangelios afirman la creación, Juan 1, 1 a 3. Las epístolas afirman la creación, Colosenses 1, 16 a 17. Y finalmente, el libro de Apocalipsis presenta al Creador recibiendo adoración por haber hecho todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una sola historia, un solo Dios, un solo propósito redentor, una sola verdad revelada. Esta unidad extraordinaria distingue a la Biblia de cualquier otro libro. Y cuanto más estudiamos las Escrituras, más evidente se vuelve que estamos ante una revelación coherente y divinamente inspirada. Por eso nuestra confianza en Génesis no descansa simplemente en argumentos filosóficos, no descansa simplemente en debates académicos, no descansa simplemente en evidencias históricas. Nuestra confianza descansa, en última instancia, en el Dios que ha hablado. Y si Dios ha hablado, entonces nuestra responsabilidad no es corregir su palabra. Nuestra responsabilidad es escucharla, creerla y someternos a ella. Esa será precisamente nuestra tarea al comenzar el estudio de Génesis. Nos acercaremos al texto con humildad, no para imponer nuestras ideas sobre la Escritura, sino para permitir que la Escritura forme nuestras ideas acerca de la realidad. Al concluir esta introducción, es importante que comprendamos algo que será fundamental para todo nuestro recorrido por las Escrituras. La manera en que entendamos Génesis influirá profundamente en la manera en que entendamos el resto de la Biblia. Si Génesis es simplemente una colección de relatos religiosos antiguos, entonces gran parte de la doctrina bíblica pierde su fundamento histórico. Pero si Génesis es la revelación verdadera de Dios acerca de los orígenes, entonces toda nuestra comprensión de la realidad debe comenzar allí. Por eso no estamos iniciando simplemente el estudio de un libro. Estamos comenzando el estudio de los cimientos de la revelación divina. Pensemos por un momento en una construcción. Nadie observa los cimientos cuando contempla un gran edificio. La atención suele dirigirse hacia las paredes, las ventanas, la arquitectura visible y los detalles que llaman la atención. Sin embargo, la estabilidad de toda la estructura depende de aquello que permanece oculto debajo de la superficie. Lo mismo ocurre con Génesis. Muchos creyentes conocen los evangelios, conocen las epístolas, conocen el libro de Apocalipsis, pero pocas veces dedican tiempo a estudiar cuidadosamente los cimientos sobre los cuales descansan esas verdades. Y precisamente por eso surgen tantas confusiones doctrinales. Cuando los fundamentos son débiles, toda la estructura corre peligro. Salmo 11:3. La Escritura pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos importan, y Génesis constituye una parte esencial de esos fundamentos. Aquí aprendemos quién es Dios. Aquí aprendemos quién es el hombre. Aquí aprendemos qué es el pecado. Aquí aprendemos por qué existe la muerte. Aquí aprendemos por qué el mundo necesita redención. Y aquí comenzamos a descubrir la promesa de la salvación que alcanzará su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Gálatas 4, 4 a 5. La venida de Cristo no fue un acontecimiento aislado en la historia. Fue el cumplimiento de un plan que Dios había comenzado a revelar desde los primeros capítulos de Génesis. Por eso debemos leer este libro con reverencia. Debemos estudiarlo con cuidado. Debemos acercarnos a él con humildad. Y debemos resistir la tentación de adaptar el texto bíblico a las ideas cambiantes de cada generación. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las filosofías cambian, las teorías cambian, las ideologías cambian, las culturas cambian, pero la verdad de Dios permanece. Y precisamente por esa razón,
Después de miles de años, Génesis continúa respondiendo las preguntas más profundas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué morimos? ¿Hay esperanza para el futuro? Todas estas preguntas encuentran sus primeras respuestas en este libro extraordinario. Y mientras avanzamos en nuestro estudio, descubriremos algo maravilloso. La Biblia no comienza con el hombre buscando a Dios. La Biblia comienza con Dios revelándose al hombre. La iniciativa siempre pertenece a Dios. La gracia siempre pertenece a Dios. La salvación siempre pertenece a Dios. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Y aunque todavía estamos en los primeros pasos de nuestro recorrido, ya podemos ver una verdad que recorrerá toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es el protagonista de la historia, no el hombre, no las naciones, no los imperios, no los gobernantes. Dios. Todo comienza con Él. Todo existe por Él, todo depende de Él, y todo finalmente regresará a Él para su gloria. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y con esta convicción, estamos preparados para dar el siguiente paso en nuestro estudio. En nuestra próxima enseñanza comenzaremos a examinar las diferentes explicaciones que el ser humano ha propuesto acerca del origen del universo y las compararemos con la revelación divina presentada en Génesis. Veremos qué afirman esas cosmovisiones, examinaremos sus presuposiciones, analizaremos sus limitaciones y prepararemos el camino para entrar directamente al estudio de Génesis 1:1, donde la Escritura abre con una de las declaraciones más profundas y trascendentales jamás escritas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.